El muñeco, de Paul Auster. Durante 7 años viví en Los Ángeles, realizando un trabajo que no me gustaba mucho. Después de un tiempo, aquella situación hizo que me sintiera mal conmigo mismo. Llegó hasta tal punto que solo iba a la oficina porque había aire acondicionado y café gratis. Pero después de que dejé de tomar café, me parecía bastante absurdo seguir yendo. Durante un año estuve calculando mis ahorros. Todas las mañanas contaba los días que me faltaban para reunir el dinero suficiente para dejar el trabajo y marcharme a vivir al bosque, en Carolina del Norte. La primavera pasada empecé a toser. Comencé a toser en mayo y a finales de julio seguía tosiendo. En agosto, mis compañeros de trabajo ya me habían recomendado todo tipo de médicos y medicinas, pero yo sabía cuál era el problema. Aquel trabajo era como tener una soga alrededor del cuello. Aquella vida equivocada me estaba matando. Después de pasar 4 meses tosiendo tanto que creí que se me romperían las costillas o que empezaría a escupir las tripas por la boca, acabé por despedirme. El Día de los Trabajadores conduje a través del país para hacer lo que había dicho que iba a hacer. Todo el mundo pensaba que estaba loco por irme a vivir al bosque. Lo cierto es que, a pesar de estar convencido de que aquello era lo que quería hacer, había momentos en los que yo también dudaba. Una noche, cuando ya hacía un mes que me había ido de Los Ángeles, me puse un poco de los nervios. Preparé la cena, pero no sé por qué, no tenía ganas de comer. No podía quedarme quieto en la silla. Comencé a sentir la misma sensación de depresión y ansiedad que tenía en el trabajo y me sentía atrapado. Quería salir a observar la puesta de sol. Tenía tal ansiedad que dejé la comida en el horno, me metí en el coche y me marché sin saber a dónde. Después de un rato, me encontré conduciendo junto al río mientras escuchaba una historia en la radio pública nacional sobre un incidente que había tenido lugar en Los Ángeles. Algo sobre ordenadores y el año 2000. Mi mente me llevó hasta Marcus, mi amigo y compañero de oficina, que trabajaba con ordenadores. Me di cuenta de que no le había llamado desde que me marché y de pronto empecé a preocuparme. Marcus estaba sufriendo y me juré que me pondría en contacto con él en cuanto pudiese. Mientras tanto, algo me hacía seguir adelante. Llegué a un parque donde suelo sentarme a observar el paso del río, pero aquella vez no me detuve. Continué hasta llegar a una vieja oficina de correos que está junto al río. Es un lugar tan bonito que muchas veces he pensado presentarme al examen para funcionario de correos. Aunque tengo una sucursal de correos cerca de mi casa, suelo conducir hasta esta otra con el solo fin de acodarme en la barandilla y observar el paso del río. Quiero decir, eso es lo que suelo hacer, pero aquel día no me conformaba con observar. Tenía que acercarme más. Había habido una sequía de 3 meses, así que nunca había visto el río tan bajo. Me puse a andar por las rocas pensando en mi amigo. Recordé que Marcus no sabía nadar y pensé que él nunca hubiese cruzado un río caminando entre las rocas. Intenté no pensar en Marcus porque me angustiaba mucho. Intenté imaginarme que una bella sirena acudía a mi cabaña las noches de frío en busca de calor y que bebíamos juntos una botella de vino, pero no lograba retener su imagen y Marcus volvía a ocupar mis pensamientos. No me lo podía sacar de la cabeza. Marcus es negro, bajo y fornido. Una persona muy inteligente y tan lógica que, a menudo, resulta ilógica. Puede ser sensible y generoso, y, sin embargo, a veces rechaza a la gente con brusquedad. Una vez, cuando le pregunté si iría a visitarme después de que me mudase, puso Stranged Fruit,
cantada por Billie Holiday. Me dijo que era una canción sobre los blancos que linchaban a los negros en el sur. Le dije que donde yo vivía no hacían tal cosa. Me dirigió una sonrisa de incredulidad. Allí, sobre las rocas, echaba de menos a Marcus, pero sobre todo estaba preocupado. A veces bebía mucho y conducía demasiado rápido. Es esa clase de persona que odia tanto su trabajo, que trabaja el doble para enmascarar su angustia. Ha llegado a identificarse tanto con los ordenadores que él mismo se ha convertido en una especie de computadora. A veces parece como si Marcus estuviese cargando él solo con el peso del mundo. Y sin embargo, a pesar de todo, había una imagen del rostro de Marcus que me venía una y otra vez a la mente mientras caminaba por aquellas rocas, la del esfuerzo que tuvo que hacer para contener las lágrimas el día que salí del aparcamiento y abandoné Los Ángeles. Durante media hora me quedé acurrucado en medio del río, preguntándome qué iba a hacer con mi vida. Tenía poco dinero, estaba solo en las montañas y me preguntaba, como había profetizado Marcus, si no habría cometido un error, si no me volvería loco en medio de tanta calma. No sabía por qué estaba allí, me sentía perdido. Ni siquiera sabía por qué había ido hasta aquel lugar del río. Lo único cierto era que echaba de menos a mi amigo y que me preocupaba la idea de que no estuviese bien. Finalmente me levanté para volver a casa, puesto que no podía hacer nada para ayudarle estando tan lejos. Y fue entonces cuando ocurrió. Cerca de la orilla vi que algo asomaba entre dos rocas por debajo del agua. Me acerqué y cuando me agaché vi que era un muñeco semienterrado en el barro. Lo cogí y vi que era un negrito fornido que llevaba un sombrero. Tenía los brazos alzados como si se estuviese rindiendo. Al principio sonreí, pues tenía un parecido asombroso con Marcus. Es probable que incluso me riera, porque se parecía muchísimo. Pero cuando lo miré mejor me quedé helado. De repente me invadió tal miedo que creí volverme loco durante un momento. Alguien había atado una soga alrededor del cuello del muñeco. Lo habían atado para ahorcarlo y después lo tiraron al agua para que se ahogase. Entonces supe por qué estaba allí, por qué había estado pensando en Marcus todo el día. Estaba seguro de que él sufría y de que yo tenía que ayudarle. Así que le quité la pequeña soga del muñeco, lo lavé en el río y me lo llevé a casa. Sabía que había ayudado a mi amigo a pesar de encontrarme a 5000 kilómetros de distancia, pero nunca llamé a Marcus para contarle lo sucedido. Él es un genio de la cibernética procedente del Instituto Tecnológico de Massachusetts y una persona demasiado lógica o cínica como para creer en el vudú, en la sincronización o en los misterios místicos del mundo. Pero el mismo día que rescaté aquel muñeco del río, recibí un escueto correo electrónico de Marcus. Por la hora del envío, comprobé que lo había escrito en el momento exacto en que me encontraba en el río. Me contaba que estaba trabajando en medio de los preparativos caóticos para el año 2000. Era una diatriba sin pies ni cabeza, una especie de monólogo interior sobre las mujeres y el trabajo, y en la que hablaba con franqueza acerca de emprender algo que realmente deseaba hacer con su vida. Decía que quizá vendiese su casa para irse a vivir a Francia o para navegar alrededor del mundo. Acababa diciendo, pero hoy me sucede algo raro y maravilloso. Me siento más ligero. Es como si me hubiese sobrevenido una repentina claridad y la certeza de que ya no soy prisionero de nadie. Sigo estando aquí, pero ya no soy prisionero de nadie. Por primera vez en toda mi vida me siento libre. Nunca le conté esta historia a Marcus. El muñeco del río vive ahora en mi casa, en un cuarto donde no hay ordenadores ni ningún aparato electrónico.
Está sentado en un estante frente a la ventana, desde el que ve los árboles y la luz. El muñeco parece muy feliz de vivir así. Robert Majid, a Sevilla, Carolina del Norte.